En este video vamos a empezar a estudiar los principios de la hidrodinámica. La hidrodinámica va a estudiar los fluidos en movimiento. Y antes que nada vamos a definir lo que es el caudal del fluido. El caudal del fluido yo lo voy a tomar como la cantidad de fluido que va a estar dada por el volumen que circule en una tubería en una unidad de tiempo, ¿sí? En un intervalo de tiempo. Entonces, yo los fluidos los voy a tener cuando se muevan en tuberías, ¿sí? Tuberías, cañerías, tubos, como quieran llamarlos, porque yo necesito que circulen, que fluyan. Entonces, voy a decir que el caudal va a ser la cantidad de líquido que pase por esta tubería en una unidad de tiempo. Ahora, si ven, esta tubería va a tener una sección a la que voy a llamar A, ¿sí? Que va a ser la superficie, el área de la cañería, y para saber el volumen tengo que tener un ancho de volumen de líquido. Entonces puedo decir o puedo escribir que el volumen va a ser igual a ¿qué? Al área o sección de la tubería por el recorrido que haga el líquido, que yo tome, ¿sí? Esto puede ser 1 centímetro, 1 metro, el volumen que yo quiera. Entonces, si yo reemplazo esta definición de volumen acá, me queda que el caudal va a ser igual a la sección de la tubería por el recorrido sobre el intervalo de tiempo. Fíjense que esto, delta X sobre delta T, es la definición de velocidad. Lo que es lógico, porque yo siempre que tenga un movimiento voy a tener una velocidad. Entonces, finalmente voy a definir mi caudal como el área o sección de la cañería por la velocidad del fluido. Si yo despejo velocidad de acá, me queda que la velocidad va a ser igual a la relación entre el caudal por la sección de mi tubería. Entonces, la velocidad que tome un fluido va a depender tanto del volumen del fluido que tenga como de la sección del caño por el cual le esté pasando, de la tubería. Y fíjense, si yo tengo una mayor tubería, menor va a ser la velocidad a la que pase. Ahora, ¿qué pasa si mi tubería no es siempre del mismo grosor? No siempre tiene la misma sección. Si yo me encuentro con una tubería de este tipo, que viene ancha y se va achicando, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a tener una sección 1 y una sección 2. Y acá va a ir con una velocidad y acá va a ir con otra velocidad. ¿Cómo puedo hacer esta relación entre el área y la velocidad con la que entra en una cañería y la velocidad y el área con la que sale por una cañería que disminuyó su sección? Yo sé que el caudal siempre tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque no tiene dónde irse el agua. Entonces, la cantidad de agua o de líquido que pase por unidad de tiempo siempre tiene que ser la misma, porque no tiene a dónde escaparse. Entonces, si el caudal era el área por la velocidad, el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y siempre se tiene que mantener
constante. Esta igualdad, es la ecuación de continuidad de los fluidos. ¿Qué significa? Que siempre que tenga una tubería sin ninguna pérdida, el caudal se mantiene constante. Entonces va a ir cambiando la velocidad de acuerdo a cómo cambie la sección de los tubos que tenga. Fíjense, si mi tubería disminuye de sección, como pasa acá, la velocidad para mantener esta constante va a tener que aumentar. A ver si lo entendemos un poquito mejor con números. Fíjense, si el área 1 es 2 metros cuadrados y la velocidad 1 es 1 metro por segundo, entonces el caudal me va a dar 2 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Metro cuadrado por metro, metro cúbico sobre segundo. 2 por 1. Si el caudal en 2 tiene que ser igual y el área 2 es 1 metro cuadrado, entonces la velocidad 2 va a estar dada ¿por qué? Por 2 metros cúbicos sobre segundo sobre 1 metro cuadrado. Y esto me va a dar 2 metros por segundo. Si yo disminuyo a la mitad la sección, la velocidad me aumenta al doble. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de disminuir la sección, mi cañería se divide? O sea, que yo vengo así y encuentro que mi cañería se va a dividir en 2. ¿Qué pasa acá? Ahora voy a tener una sección 1 a una velocidad 1 y voy a tener una sección 2A, una sección 2B y una velocidad 2A y una velocidad 2B. Vamos a borrar esto que me quedó cualquier cosa. Velocidad 2B. El caudal, ¿qué va a hacer? Se va a dividir en estas dos. Entonces, ahora el caudal 1, en lugar de ser igual al caudal 2, va a ser igual al caudal en 2A más el caudal en 2B. Pero, ¿qué va a pasar con la velocidad y la sección? Bueno, si yo dividí mi caudal en 2, puedo tomar como que todo esto es una sección única, una sección total. Entonces va a ser la sección 2A más la sección 2B. Entonces el caudal 2 va a ser el caudal 2A más el caudal 2B, que va a ser igual a ¿qué? A el área 2A por la velocidad 2A más el área 2B por la velocidad 2B. Pero ¿cuáles son estas velocidades? ¿Va a haber una diferencia? ¿Cómo sé qué velocidad hay acá y qué velocidad hay acá? Bueno, fíjense, si yo, como tomé que un área total, dibujo esto como un área total y quiero ver qué pasa con una partícula que se mueve acá y otra partícula que se mueve acá, las dos, como no están divididas, van a tener la misma velocidad. Ahora, si yo les pongo un tabique acá, en cualquier parte, esta partícula y esta partícula de fluido no se van a ver afectadas por este tabique.
la velocidad va a seguir siendo la misma. Y si yo ahora, en lugar del tabique, las divido, la velocidad de las partículas va a seguir siendo la misma. Entonces, aunque esté bifurcada mi tubería, la velocidad en 2A sigue siendo igual a la velocidad en 2B y la voy a llamar velocidad 2. Entonces, ahora puedo escribir el caudal 2 como ¿qué? Como el área 2A más el área 2B, todo esto multiplicado por la velocidad 2, que era la misma. Entonces, cuando se me bifurca una tubería, lo que va a pasar es que la voy a tomar como un total y en las cañerías la velocidad del fluido va a depender de la sección total de todas las bifurcaciones y no de cada una. Vamos a ver si entendemos todo esto con un ejercicio con números que siempre nos ayudan. Vamos a dibujar otra vez mi cañería que se bifurca. Entonces, yo voy a tener un área 1 de 2 metros cuadrados. Al área 2A digo que tiene 6 metros cuadrados. Y el área 2B es de 4 metros cuadrados. Y entra con una velocidad 1 de 20 metros por segundo, mi fluido. Entonces yo quiero saber cuánto es el caudal y cuál es la velocidad con la que sale. Entonces fíjense, el caudal 1 va a ser ¿qué? El área 1 por la velocidad 1. Y esto es 2 metros cuadrados por 20 metros sobre segundo igual a 40 metros cúbicos sobre segundo. El caudal no va a cambiar porque el agua no tiene dónde escaparse. 40 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cómo hago para averiguar la velocidad 2? La velocidad 2 va a estar dada porque la despejo por el caudal sobre el área 2 total. ¿Y el área 2 total qué es? El área 2A más el área 2B. Entonces esto va a ser igual a 40 metros cúbicos por segundo sobre 6 metros cuadrados, que era 2A, más 4 metros cuadrados, que era 2B. Y esto me va a dar un total de ¿qué? 40 dividido 10, 4 metros por segundo. El fluido sale a una velocidad de 4 metros por segundo, cuando había entrado en 20 metros por segundo. Bueno, espero que hayan entendido. Vimos cómo calculábamos la velocidad de un fluido a través de la hidrodinámica. Nos falta un parámetro que es la presión. La presión la explicó Bernoulli, pero nos quedamos sin tiempo. Así que si quieren, pasen a ver el video de Bernoulli en donde voy a explicar cómo se relaciona la sección, la velocidad y la presión del fluido.